Señoritas y jóvenes, buenos días. Un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre la crónica. Vamos a explicar un mapa mental que ya lo hemos trabajado anteriormente y vamos a detallar con algunos videos sobre el tema, ¿ya? Entonces, no voy a activar los micrófonos el día de hoy. Voy a darme el trabajo de ocupar toda la clase. Por lo tanto, les voy a pedir a todos ustedes que puedan colocar atención. ¿Ya? Para el tema de la asistencia, les voy a pedir a cada uno de ustedes que puedan colocar su nombre y apellido completo en la barra de comentarios en la plataforma. Ya abajo del enlace de Zoom, coloquen por favor su nombre y apellido completo. Esa va a ser la manera en la cual vamos a verificar la asistencia del día de hoy. Bien, a ver, les voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar precisamente con este mapa mental que nos va a hablar acerca de la teoría de la crónica. Bien, este mapa nos va a permitir identificar las características que tiene la crónica, ¿ya? A ver, voy a acercarme a esta parte y vamos a comenzar hablando sobre la crónica y sus características principalmente, ¿ya? Luego nos vamos a ir a esta sección de introducción, pero primero hablaremos de las características generales. Bien, cuando hablamos de crónica, entre sus características vamos a encontrar la temporalidad, es decir, la narración en orden. Otra de sus características es la testimonialidad, es decir, un cronista va a utilizar la observación antes de comenzar a redactar un texto. ¿Ya? Tercera característica es de género mixto, es decir, de que el escritor o el cronista va a empezar precisamente a escribir un texto a partir de la información que él va a tener y de su punto de vista. Entre otras de las características que tenemos es que maneja un estilo pulido, es decir, va a utilizar recursos estilísticos, ¿ya? Tiene que ser un texto claro, sencillo y preciso. Otra de las características, tiene una estructura libre, es decir, va a tener un título y un cuerpo. Es un requisito que se necesita antes de comenzar a escribir una crónica literaria, ¿ya? O también puede ser periodística, ¿no? Para ambos casos se aplica. Tiene ética en la redacción, es decir, mantiene la objetividad. Todos los datos tienen que ser reales, ninguno puede ser inventado. Ya en eso se enmarcan los textos en base a la crónica literaria y a la crónica periodística. ¿Ya? A ver, como mencionábamos en la anterior clase, vamos a hablar de dos tipos de crónica. Vamos a hablar de la crónica literaria. Es de tono personal, es espontáneo y narrativo. Se utiliza mucho la percepción personal y el predominio es subjetivo, es decir, de acuerdo a la percepción del que va a empezar a escribir el texto literario, ¿ya? En el caso de la crónica literaria, que enmarca precisamente al autor, en este caso a la persona que va a escribir. Vámonos al otro caso. Hablemos de la crónica periodística. Vamos a hablar de que tiene una entrada, tiene una apertura precisa y atractiva, tiene un cuerpo, tiene también un informe detallado y secuencial de los hechos, de las cosas que han sucedido, tiene una conclusión, es decir, un comentario que nos invita precisamente a reflexionar. Ya entonces podríamos decir nosotros de que la crónica literaria es un texto efectivamente que maneja todas las características de una crónica respecto a la narración en orden, ya a partir de la observación que tiene el escritor.
maneja una información y una opinión propia, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de crónica literaria, es sujeto a la subjetividad del que va a comenzar a escribir el texto. Quizá tal vez no me estoy dejando entender, pero cuando hablamos de subjetividad, nos referimos de acuerdo a la percepción que va a tener de quien escribe este texto. En el caso de las experiencias, las emociones, sujetos que quizá tal vez han influido en las ideas de la persona para comenzar a escribir un texto literario. ¿Ya? Una crónica literaria, quiero resaltar esto. En el caso de la crónica periodística como dice acá, es preciso, ya es preciso. ¿Por qué? Porque vamos a manejar datos que vamos a querer comunicar precisamente al público en general. ¿Ya? Vámonos a esta sección, a los orígenes de la crónica. ¿Ya? Es necesario que empecemos a ver cuáles son los orígenes de la crónica. ¿Dónde se enmarcan los orígenes de la crónica? Vamos a ver los primeros registros en las pinturas rupestres. Cuando se van a empezar a dejar datos o información en las paredes de las cuevas, ¿no? Se utilizaba principalmente sangre de animales para contar hechos que sucedieron en épocas antiguas, ¿no? Otro de los antecedentes de la crónica lo vamos a encontrar en los jeroglíficos. Ya si nosotros hablamos de jeroglíficos, un claro ejemplo a nivel mundial lo podemos encontrar, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Vamos a encontrar una gran cantidad de jeroglíficos en toda su arquitectura. Otro ejemplo, en las tablillas de registro. A ver, si un poquito nos enmarcamos a hechos históricos, cuando hablamos de tablillas de registro, nos vamos a ir a esas famosas tablillas que utilizaban los mayas, ¿no? Los códices. Otro, nos vamos a remontar a la Edad Media. Los scriptorium monacales. Y esto les voy a compartir también mi pantalla. Un ratito vamos a buscar. He buscado registros de este dato para que podamos salir de la duda precisamente en qué consiste. Los scriptorium monacales. Ya es un registro antiguo. Acá está. A ver, les voy a compartir mi pantalla nuevamente y vamos a trasladarnos a la época de la Edad Media para poder explicar precisamente en qué consiste. ¿Ya? Acá está. Vamos a leer un poco. ¿Qué eran los escritorios monacales? Eran lugares que servían para escribir en la Edad Media. ¿Dónde se encontraban estos lugares? Se encontraban principalmente en los monasterios de la Europa medieval. Ya, entonces, acá podemos ver, por ejemplo, una foto donde vamos a encontrar a un monje que precisamente está trabajando en un monacal. Ya eran textos, eran hojas de papel grandes donde se guardaba información y esta información era parte de una biblioteca en la época de la Edad Media. ¿Ya? A ver, volvamos a esta parte. Un momentito, por favor. A ver, cuando cambiamos de página tenemos que volver a compartir. Pero curioso, ¿no? Yo igual averiguando, uno nunca deja de aprender. Y bastante curioso la época de los monacales en la Edad Media, ¿no? Donde los monjes
hacían el registro de lo que sucedía en la iglesia, en los gobiernos, etcétera. A ver, cronistas de las Indias. Acá vamos a hablar de personajes que ya los hemos ido conociendo durante estos años. Vamos a hablar de Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Hernán Cortés, el fray Bartolomé de las Casas. Ellos eran cronistas de las Indias, es decir, eran personajes que viajaban desde Europa y en sus viajes comenzaban a realizar registros de todo lo que ellos precisamente vivían, ¿no? Durante sus viajes. En el caso de Cristóbal Colón tenía un registro de viajes que le permitía registrar a qué lugares había llegado, en qué situaciones se encontraba, él y la tripulación. Respecto a Américo Vespucio, él era un cartógrafo que precisamente antes de realizar mapas, él realizaba un registro de toda la información que recibía antes de publicar mapas y que estos sean parte comercial para aquellos que les interesaba viajar a América, ¿no? A través de sus mapas. El caso de Hernán Cortés, cuando va a llegar al Valle de México, va a empezar a registrar los encuentros con los primeros habitantes de esta región, ¿no? Y lo mismo pasa con Fray Bartolomé de las Casas en continente americano. ¿Ya? Bien, hasta acá estamos realizando un resumen rápido de lo que es teoría de la crónica. Esta parte más vale la pena mencionar. Vamos a ver de que la palabra crónica proviene del latín crónica, dice, ¿no? Deriva del griego crónica biblios, que significa libros que persiguen el orden del tiempo. ¿Qué más podemos hablar de la crónica? Tiene una forma narrativa histórica, como ya lo mencionábamos. Expone hechos en forma cronológica, en base en orden de tiempo, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro. Se narra desde el lugar de los hechos, como lo mencionábamos acá, en los orígenes. Quienes narraban desde el lugar de los hechos, precisamente podemos tomar como ejemplo a los cronistas de las Indias, ¿no? Pedro de Cristóbal Colón, Vespucio, Hernán Cortés y el fray Bartolomé de las Casas. Es de una interpretación subjetiva y muy personal. Esto está relacionado con el caso de la crónica literaria, ya que mencionábamos, ¿no? Precisamente en este lugar es de percepción personal, ¿ya? Pero tenemos que diferenciar entre lo objetivo y lo subjetivo que tiene la crónica, ¿no? La crónica literaria y su subjetividad, es decir, desde el punto de vista de que va a escribir el texto, y la crónica periodística, que va a llevar información precisa a la gente que esté interesada precisamente en informarse, ¿ya? También podemos hablar de que la crónica se emplea en la prensa periodística, ya hemos hecho la diferenciación, ¿no? Uno de los cronistas más importantes a nivel latinoamericano que podemos encontrar, si hablamos de crónica literaria, vamos a hablar de Gabriel García Márquez, ¿ya? Y bueno, es necesario que tengamos muy en cuenta esta diferenciación, ¿ya? Yo creo que podamos diferenciar entre lo que es crónica literaria, lo que vamos a trabajar de manera fuerte en el trimestre, la crónica periodística, ¿ya? Y para que podamos tener un poquito de mayor información, también les voy a compartir estos videos para que podamos verlos. Acá está. Ya, lo siguiente, como trabajamos nosotros en cada clase, les voy a pedir que podamos tomar apuntes de estos videos en específico. Ya son 3 videos que nos van a hablar precisamente de qué es la crónica y la crónica literaria.
¿ya? Por lo tanto, voy a habilitar una sección en el Classroom para que puedan subir los apuntes de los videos que vamos a ver a continuación. Ya, veamos este primer video, tiene una duración de menos de 3 minutos, y que nos va a En el hablar... tema de hoy vamos a ver la crónica literaria. Vamos a empezar por definir qué es una crónica. La crónica es una narración de hechos que ocurrieron en un tiempo determinado. Viene de la palabra griega cronos, que significa tiempo. Entonces, esto significa que trata de contar los hechos siguiendo un orden cronológico. Existen diferentes tipos de crónicas. Estas son la crónica periodística, crónica deportiva, crónica política o crónica negra, entre otras. Cada una tiene diferentes características según al ámbito donde corresponde. La crónica literaria. La crónica literaria es una obra que se escribe narrando hechos o situaciones que ya pueden ser reales o imaginarias. Es aquí donde el autor juega un papel muy importante. Vamos a ver las características de la crónica literaria. Una de las características es el orden. Los hechos que se narran están ordenados cronológicamente. Otra de las características es el lenguaje artístico. El autor pretende aportar valores artísticos que goce, además de los lectores, una forma artística de ver. Otra de las características es que tiene un carácter realista. Puede exponer hechos de datos y fechas y lugares tal cual como sucedieron, pero también puede ser subjetiva, donde el autor ya tiene una vía libre para dar su punto de vista. Otra característica es el detalle. El narrador detalla minuciosamente los hechos ocurridos, pueden ser en primera o tercera persona. Dentro de esta crónica existen subdivisiones de la misma. Una de ellas es la crónica de viaje, que describe las virtudes geográficas y climáticas de un lugar, también la hospitalidad y las características de sus habitantes. La crónica costumbrista, que su rasgo distintivo es el relato de corte social, generalmente es de carácter satírico. Y la crónica autobiográfica, donde el autor narra los propios hechos de su vida de manera ordenada, citando las acciones más importantes. Espero que esta lección haya sido de tu comprensión. Muchísimas gracias. En el tema de hoy... Perfecto, hay algunos puntos que tenemos que destacar de este video. Y bueno, cuando nosotros hablamos de crónica literaria y crónica periodística, hemos encontrado que también existen algunas subdivisiones de la crónica, como podemos ver en acá, ¿no? Acá nos habla de la crónica de viajes, que precisamente se encarga de describir las virtudes geográficas y climáticas de un lugar, ¿no? Respecto a la hospitalidad o a la hostilidad de sus habitantes, ¿a qué se refiere? Hasta acá, si hablamos de geografía, si es un lugar accesible o de difícil acceso, si respecto al clima, frío, cálido, templado, etcétera, si la gente es hospitalaria o no, ahí hablábamos de caminos, rutas, etcétera, ¿no? También nos habla de la crónica costumbrista, referida al relato social. Acá, por ejemplo, si hablamos de relato costumbrista, podríamos tomar como, por ejemplo, esta obra famosa, la de Salvo Salvito. Es una crónica costumbrista, ya que va a tocar temas de coyuntura nacional y cultural en base a una historia que quizá tal vez ha pasado de generación en generación, ¿no? La crónica autobiográfica, que está referida a la historia del propio ser humano, ¿no?
la autobiografía, ¿no? Que también es una crónica. Entonces, vemos aquí de que hay divisiones bastante interesantes que también nos permiten diferenciar, ¿no? Algunos tipos de crónica que también nosotros en algún momento lo hemos podido ver. A ver, ahora vamos a ver este... Hola, yo soy Cale Anders, soy coach de inglés para miles de latinos online, tal vez me has visto. Vamos a quitarle la publicidad. A ver, De periodismo literario que nos cuenta historias reales que parecen ficción. Hoy vamos a estudiar cuánto sabemos de la colonización de América a partir de fuentes de esa época. ¿Fuentes? ¿Me puede decir qué tienen que ver las fuentes con Colón? Se llama fuente al lugar de donde proviene la información. Es interesante estudiar la historia a partir de los relatos de sus protagonistas, ¿no? Claro, por ejemplo, volviendo al tema, Cristóbal Colón narra la experiencia de sus viajes desde el mismo lugar de los hechos. Que lo cuente el protagonista tiene ventajas y desventajas. Por un lado, te da una parte de la información, a veces con datos muy esclarecedores y con detalles interesantes. ¿Y cuáles son las desventajas? También da su opinión, y aquí es donde tenemos una posible desventaja. Hay que saber que esa es la visión de alguien que estuvo allí y que cuenta lo que él sintió, y que tal vez la otra parte, en este caso los aborígenes, contarían las cosas desde otra visión, de otra manera. ¿Nos da un ejemplo? Sí, veamos las crónicas de Indias, lo que se llamó los viajes de Colón. Escuchen bien esta introducción y no me digan que es raro como hablan, desde ya les anticipo que es castellano antiguo. Yo siempre leí que el mundo, tierra e agua, era esférico, en las autoridades et de experiencias que Ptolomeo y todos los otros que escribieron de este sitio daban y demostraban para ello. La podemos definir como un texto periodístico, de periodismo literario, que cuenta con la interpretación del autor y que está redactado desde el lugar en el que han ocurrido unos hechos que pueden ser noticia. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Ahora sí vas recordando? Creo que sí, porque leímos algo de las crónicas de Indias. Aquí tengo otro fragmento que nos dio la maestra, donde Fray Bartolomé de las Casas relata lo que decía Colón. El viernes 12 de octubre pisaron las tierras de Guanajaní, maravillándose de todo lo que encontraron, árboles descomunales y muchas y variadas frutas. ¿Y por qué no se llama noticia? Porque la noticia es más breve y no tiene tanto detalle. Además, en la crónica la información aparece en el mismo orden en el que suceden los hechos en el tiempo, es decir, en un orden cronológico. Ah, por eso, crónica viene de cronos, que quiere decir tiempo. Eso sí lo recuerdo, porque hablamos del cronómetro, y la maestra dijo que en las crónicas había siempre una secuencia temporal. Exacto. Y eso no es necesario en la noticia. La crónica es un texto que intenta reflejar lo que pasó entre dos fechas. Y algo súper importante. ¡Ey! ¿Tan importante? Sí, mira. La noticia no debe tener la opinión del escritor ni su manera de pensar. En cambio, la crónica sí. Debe tener comentarios personales del autor. Lo que podemos hacer ahora es revisar algunas reglas prácticas que vimos en clase para escribir una crónica. ¡Sí! Tiene un resumen de su contenido en el titular y encabezamientos y un relato periodístico. Como todo relato, tiene una situación inicial, un desarrollo y un desenlace o cierre. Hay 3 tipos de estructura para la crónica. Depende de cómo se ordene la información. Podemos encontrar la pirámide normal, la pirámide invertida y la pirámide normal modificada. ¿Y cómo sería cada una, Lu? En la pirámide normal, el periodista relata siguiendo el orden de cómo sucedieron los hechos. La estructura es la siguiente: introducción en el copete, o sea, la situación inicial. Luego el desarrollo, es decir, el cuerpo de la crónica. Y finalmente, el desenlace.
La pirámide invertida presenta las acciones de acuerdo a la importancia que les atribuye el periodista. En el copete, ya se anticipan los hechos más significativos, por lo cual el lector se informa de lo principal al comienzo y decide si sigue leyendo de acuerdo al interés que le despierte el tema tratado. La estructura que sigue es copete con los datos más relevantes, cuerpo con otros datos en orden de importancia, de los más relevantes a los menos relevantes. La pirámide normal modificada es la forma más usada. En el copete se resume lo más importante. En el cuerpo se desarrollan los hechos cronológicamente. Se estructura de la siguiente manera: síntesis de la información, copete con antecedentes y situación inicial, desarrollo cronológico de los hechos y desenlace e interpretación. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365. Perfecto, ahí estamos viendo una muestra de lo que significa la crónica periodística, ¿no? Y nos vamos a ir con este último video. Y finalizando este video, pues ya vamos a empezar a designar una actividad para la siguiente clase. A ver, nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Vean justamente aquí, chicos. Pongamos atención, por favor. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre la crónica literaria. Este tema es parte de los videos sobre los textos literarios. El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué es la crónica. Luego sobre la diferencia entre la crónica periodística y la crónica literaria. Después hablaremos sobre las características de la crónica literaria, su estructura, sus tipos y daremos algunos ejemplos. Empecemos. ¿Qué es la crónica? La crónica es una narración de un hecho en el orden cronológico en que ocurrió. Crónica viene del griego cronos, que es tiempo. Por lo tanto, el tiempo en una crónica, es decir, la narración de los sucesos cronológicamente ordenados, es muy importante. La crónica puede ser periodística o literaria. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre la literaria. El que narra el suceso es el cronista. Cuando va narrando el suceso, este emite una valoración personal de los hechos. La crónica puede ser hecha en primera o tercera persona. El lenguaje usado es directo, sencillo y personal. Se hace uso de adjetivos de manera reiterativa, ya que una crónica es una descripción de hechos y al ser una descripción, tiene por característica la utilización de adjetivos. También se utilizan referencias de tiempo y espacio y verbos de acción. Ahora hablemos sobre la diferencia entre una crónica periodística y una crónica literaria. La crónica periodística no puede contener ni un poquito de fantasía o de ficción, mientras que la crónica literaria se puede dar la licencia de incluir ficción en la narración. La línea entre una crónica periodística y una crónica literaria es muy delgada, y esta es la diferencia principal y una de las pocas que hay entre ellas dos. Otra diferencia podría ser que una crónica periodística se publica en revistas, en diarios y en medios informativos y trata sobre la actualidad, mientras que la crónica literaria, por lo general, es publicada a través de libros. Pasemos ahora a ver las características de la crónica literaria. En primer lugar, los hechos están ordenados cronológicamente, como ya lo habíamos dicho. Esa es una característica muy importante. También está llena de detalles minuciosos. Es una descripción en la que el cronista detalla minuciosamente cada uno de los sucesos que van ocurriendo. Puede narrarse en primera persona o en tercera persona. Puede contener hechos ficticios, como ya dijimos.
Da importancia a los testigos de los hechos y toma nota de sus testimonios. La narración debe ser verosímil. Ya dijimos que no tiene que ser 100% real, pero sí verosímil, es decir, tan bien hecha que el lector piense que realmente ha sucedido. La crónica literaria es subjetiva, ya que el cronista da su visión de los hechos y usa recursos literarios para enriquecer la narración. Pasemos a ver la estructura de la crónica literaria. Empezamos con el título o titular, que debe ser llamativo para llamar la atención del lector. Luego tenemos a la presentación o introducción de la crónica. Aquí presentamos de forma breve y en síntesis el hecho que vamos a narrar. Luego está el desarrollo del contenido, que es la crónica propiamente dicha. En esta parte se van a intercalar los hechos narrados con el punto de vista y las opiniones personales del cronista. Finalmente está la conclusión, ya que es usual que el cronista escriba un párrafo al final a manera de conclusión de los hechos narrados. Por lo general contiene también mucho de su punto de vista. La crónica literaria se divide en varios tipos. Hemos sacado los más comunes, que son 5. La crónica de viajes, que es un registro de los viajes que realiza el cronista. La crónica épica, que narra hechos históricos y legendarios. La crónica costumbrista, que es un relato de corte social, a menudo satírica, ya que aquí el cronista se burla de ciertas costumbres que se dan en ciertos niveles socioeconómicos. También está la crónica biográfica, que narra los sucesos de vida de una persona. Puede ser autobiográfica también, en la que el cronista narra los sucesos de su propia vida. Y finalmente podría ser policial, que narra los sucesos de un crimen. Ejemplos de crónicas literarias famosas son La crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que es un muy famoso escritor que también fue periodista y que publicó este libro que fue muy leído. También están Las voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, y una bastante famosa que supongo ustedes conocen son las crónicas de Narnia, que fueron llevadas al cine. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios, que nos encanta leerlos. El día Ya, perfecto. Hemos visto las diferencias entre la crónica literaria y la crónica periodística, pero también hemos podido ver de que vamos a encontrar algunas subdivisiones de la crónica precisamente, ¿ya? Ahora sí me voy directamente a las consignas para la actividad del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Les voy a compartir nuevamente mi pantalla y nos vamos a ir a esta sección, ¿ya? En una hoja de su Trapper les voy a pedir que puedan trabajar la siguiente actividad, ¿ya? Que coloquemos con el título La Crónica. En esta parte vamos a hacer una división. Ya obviamente yo lo estoy haciendo acá con la computadora, pero yo quiero que ustedes trabajen esta actividad a mano en sus cuadernos o en sus trappers, ¿ya? Vamos a hacer una diferencia entre crónica literaria y crónica periodística, ¿ya? Obviamente que este cuadrito tiene que tener como mínimo una plana, ya donde ustedes van a colocar todas las diferencias que van a encontrar entre crónica literaria y crónica periodística, ¿ya? Después, ¿qué más quiero que hagan? Que puedan trabajar este cuadro,
acerca de los tipos de crónicas que lo hemos visto en el último video. Ya, simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer con esto? Copiar después del cuadro de crónica literaria y crónica periodística. Quiero aclarar lo siguiente. Necesito que ustedes en este cuadro realicen las diferencias entre crónica literaria y crónica periodística. Tienen que utilizar como mínimo una plana para poder desarrollar las diferencias entre estos dos tipos de crónica. Posteriormente, este cuadrito simplemente lo tienen que copiar, ¿ya? Nada más, esto es lo único que les estoy pidiendo, y esta actividad la van a tener que subir el día de hoy hasta antes de medianoche, es decir, hasta las 23:59 del día 11 de marzo de este año 2021. ¿Ya? Entonces, por favor, trabajemos esta actividad. Y una cosita más antes de que ya terminemos con la clase. Van a colocar, por favor, sus datos, es decir, nombre completo y curso y paralelo. Nada más, ya tiene que ir en ambas hojas. Entonces ustedes lo suben al Classroom y ya lo vamos a trabajar para el día de hoy. Y para que puedan ver, ya estamos casi a tiempo. Nuevamente les voy a compartir mi pantalla y nos vamos a ir a nuestro curso, ¿ya? Esperen un momentito. Acá estamos. Ya, por favor, fíjense su muro de trabajo. Vamos aquí a asignar rápidamente la actividad del día de hoy. Diferencia entre crónica literaria y periodística. Seguir las instrucciones en clase. Ya, este archivo como muestra lo voy a subir a esperen un momentito, lo voy a subir al mismo muro de Classroom para que lo puedan ver, ¿ya? Aquí está la crónica. Ahora vamos a volver a la pantalla. Y estamos acá, perfecto. Estamos acá. Estamos con. Esta es la última actividad. Sí, esta es la última actividad. Activo. Y por favor, lo estoy subiendo frente a ustedes para que no haya ningún tipo de dudas. Ya. Estamos asignando, como les indicaba, para hoy hasta medianoche. Ya, entonces por favor, lo único que les pido es que no se puedan descuidar y que estemos al tanto de todos nuestros trabajos. Ya, acá estamos. 11:03. Por favor, chicos, trabajemos con esta actividad y no se olviden de lo siguiente. Ya voy a necesitar que coloquen sus nombres y apellidos en la barra de comentarios en novedades en clase, debajo del enlace de Zoom que acabamos de subir. ¿Ya? Listo, chicos, me despido. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo día lunes. Les veo muy bien. Chao, chao.